cuando nosotros hablamos de oído externo, vamos a tener en cuenta dos estructuras importantes, tanto el pabellón como el conducto auditivo externo. Todo eso comprende la parte del oído externo. En estas zonas tenemos ciertas particularidades, ¿no? Para empezar, tenemos que la parte del pabellón y del conducto, dependiendo de la zona, van a ser tejidos que carecen de tejido celular subcutáneo. O sea, la piel es bastante delgada y carece de tejido celular subcutáneo. Esto pasa en el pabellón. Por eso es que todas las afecciones del pabellón, tanto sean traumáticas como infecciosas, van a generar compromiso del cartílago de manera rápida, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, el autohematoma, que lo vamos a ver más adelante, es una emergencia. Entonces, esa es una particularidad para empezar. Entonces, tenemos una estructura de cartílago que va a estar cubierta por una piel carente de tejido celular subcutáneo, salvo en la parte del lóbulo, que es la parte donde no hay cartílago y más bien hay tejido celular subcutáneo, ¿no? Por eso antes era pues, la zona favorita para los ojitos de los aretes, pero bueno, ahora hay en todas partes donde pueda caber su imaginación. Entonces, es cierto. Hemos tenido muchas peritonitis, ya cuando hacemos este tema voy a comentar que antes era pues, raro en gente joven, ¿no? Y ahora con el uso de piercing es más o menos frecuente, ¿ya? Otra zona bien interesante acá, las partes que ustedes recuerdan, el hélix, que es la que da la forma del pabellón, el antihelix, la parte media que va a continuar a ella, la parte de la concha, que es la parte donde generalmente obtenemos cartílagos cuando hacemos diferentes cirugías en otorrino, al igual que la zona del trago. Ahora, la zona del trago es una zona bastante nervada, entonces hay un signo que se llama signo del trago, y justamente es presionar sobre esta zona, y si genera dolor va a ser un signo positivo a una posible otitis externa, ¿no? En general tenemos estas características y van a tener una función de manera conjunta, tanto el pabellón como el conducto auditivo. Acá vemos la estructura más interna, lo que decía, cartílago que está sobre el músculo temporal y también va a estar justo detrás de la articulación temporomandibular. Esta relación es muy importante porque muchas veces muchos pacientes vienen con una historia de dolor de oído y finalmente vamos a tener que hay patologías también de articulación temporomandibular, ¿no? Luego vamos a tener el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo es un conducto como tal que es en forma de una S itálica, tiene una porción cartilaginosa que es la más externa y tiene una porción ósea que van a ser los 2/3 medio interno. Las características en estas zonas van a ser bastante diferenciadas, ¿ya? En niños se dice que mide más o menos 2.5 centímetros, en los adultos puede llegar a 3.5 centímetros en promedio, ¿ya? Segunda particularidad, en la parte de cartilaginosa, que va a ser una continuación del cartílago del pabellón, vamos a tener una piel bastante gruesa con todas las características, ¿no? Tejido epitelial, tejido celular subcutáneo y sus respectivas glándulas. En esta va a destacar una que se llaman las glándulas ceruminosas. Recuerden que el cerumen es una grasita natural que vamos a poseer todos y que es un agente protector. Por tanto, dentro de la fisiología, cada día vamos a ir secretando cierta cantidad de cerumen. Entonces, las capas más externas se deben ir desprendiendo de manera natural. Esto sucede en el 80% de la población. En el resto hay problemas. Uno puede ser por la fisiología, o sea, el paciente tiende a secretar un cerumen muy denso o muy seco, que pasa mucho, por ejemplo, en pacientes atópicos, y entonces el cerumen no va a eliminarse de manera adecuada y va a terminar formando un tapón. Y el segundo tipo de alteraciones son anatómicas, que a veces el conducto es muy estrecho y también limita el drenaje normal de la sede. Pues ahí vamos a tener el famoso tapón de cerumen, ¿no? En cambio, en la parte media interna vamos a tener una piel súper delgada, carente de tejido celular subcutánea. Se dice que la diferencia entre el grosor de la parte externa y la parte interna del oído es más o menos 10 veces. O sea, la piel del conducto es 10 veces más delgada de la parte externa y por tanto va a ser muy susceptible a traumatismos. Entonces, muchas veces tenemos pacientes que nos llegan a emergencia con lesiones por hisopo, ¿no? Pero tú dices, sí, es un hisopo,
hisopos, un algodoncito, pero no, sobre todo en niños y adultos mayores se ve que esta piel es muy delicada y se puede lesionar o lacerar fácilmente, ¿ya? Eso es muy importante. Y finalmente este epitelio se va a continuar con la capa epitelial del tímpano. Eso sería el margen interno del conducto orígeo, ¿ya? Entonces, esta zona es bastante peculiar en varias cosas, incluyendo su inervación. Es una de las pocas zonas del cuerpo que tiene tantos inervación sensitiva por diferentes ramas de varios nervios. Una buena parte va a estar dada por una rama auricular del nervio vago, esta parte en morado. Vamos a tener el aurículo temporal, que es un nervio proveniente sensitivo del quinto par del trigemino. Algo bien pequeñito acá arriba de la parte occipital tenemos ramas sensitivas del facial. Recuerda que el facial es un nervio eminentemente motor, pero tiene ramas sensoriales, igual que la cuerda del tímpano, ¿no? Que también es una rama sensorial. Y la parte más externa del conducto va a estar inervada por el gran nervio auricular. Ahora, ¿qué importante es, o por qué es importante esto? Porque muchas veces cuando nosotros hacemos procedimientos o lavados de oído, por ejemplo, el paciente puede tener ciertos reflejos, por ejemplo, el reflejo de la tos, el reflejo de náuseas o mareos. Y esto está dado básicamente por esta rama del nervio vago, ¿ya? Entonces, muchas veces pasa que el paciente, o sea, si ha sido un lavado así muy difícil, hemos tenido que poner mucha agüita y todo, pasa que el paciente se puede marear o puede tener un poco de náuseas o puede tener el reflejo de la tos. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones del oído externo? Uno, la localización y captación de los sonidos. Mediante la parte del pabellón, sobre todo, nosotros podemos diferenciar de dónde viene un sonido. Aquí participa mucho la velocidad del sonido, entonces va a haber un tiempo de diferencia entre la llegada hacia uno y otro oído, y eso nos va a permitir saber de dónde está viniendo un sonido, si de la derecha, de la izquierda, de atrás, de adelante, etc. La amplificación de los sonidos, como vemos en este cuadrito, esto básicamente está dado por la parte de la contribución, parte del pabellón, pero principalmente del conducto externo. Si ustedes se dan cuenta, en este gráfico tenemos una amplificación de la parte del conducto y de la concha auricular, que sumados van a dar un aumento entre 5 y 20 decibeles, dependiendo de la frecuencia a la que trabajemos. En conclusión, para no rayarnos mucho, en promedio el oído externo aumenta 20 decibeles al sonido. Entonces, cuando nosotros tengamos alguna patología de oído externo, vamos a esperar una hipoacusia conductiva, pero leve, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente con un tapón de cerumen y vemos que, por decir, tiene una hipoacusia severa, pues definitivamente no es solo el tapón de cerumen, ¿no? Debe haber alguna cosa detrás de eso adicional, ¿ya? Y la protección. Esta función yo creo que es la más importante. La primera dada por esa forma de S. ¿Por qué? Porque así no se pueden filtrar elementos externos. Y dos, dada principalmente por el tema del cerumen. Lo que les decía, el cerumen funciona como un agente protector. Es repelente, o sea, evita, por ejemplo, que en zonas donde hay ciertos insectos ingresen los insectos al oído. Tiene función hidrofóbica, es decir, evita que el agua se meta al oído. Tiene función enzimática, evita que proliferen gérmenes que normalmente no están en la flora, ¿no? Entonces, los pacientes que se limpian crónicamente el oído tienen más riesgo de hacer infecciones, que se meta un cuerpo extraño o que hagan algunas dermatitis de tipo irritativas, ¿no? Así que el cerumen es muy importante y no se debe limpiar, ¿ya? Entonces, hasta aquí. Vamos a hacer un casito, para eso quiero la lista. A ver, entonces este paciente es un paciente varón de 52 años de edad, es hipertenso, es fumador y bebedor moderado. Tratamiento con la PRI una vez al día. Hace 2 semanas presenta dolor en oído izquierdo. ¿Cómo se llama esto? Otalgia. ¿Ya? Cuando ya pasen otorrino ya van a decir otalgia. Me acuerdo que en algún grupo mis alumnos decían taponamiento nasal. ¿Qué es taponamiento nasal? Les pregunté. Y me miraron con una carita, ¿no?
Y bueno, ahí empezamos a disgregar, ¿no? El término correcto en este caso era obstrucción nasal, pero es igual, este es un ejemplo, ¿no? Hablemos de otarquia. Entonces había una otarquia moderada, según la historia, que no impide sus actividades diarias. Niega otorrea, niega vértigo, niega hipoacusia, que son otros síntomas que se podrían encontrar en el oído, ¿no? A la exploración física tenemos casi todo normal, pabellón normal, palpación normal, otoscopía, conducto auditivo íntegro, tímpano sin alteraciones, faringe normal, y acá hay un datito importante, articulación temporomandibular dolorosa a la palpación con crisis de apertura, cavidad bucal, mal higiene dental con caries con piezas incompletas. Entonces, ¿qué haríamos con este paciente? Lo derivamos al otorrino para ver si mi examen ha sido bueno. Iniciamos tratamiento con analgésico y lo citamos en 2 semanas para ver cómo va. Considerar inicialmente caries como la causa de otarquia o solicitar una evaluación por cirugía maxilofacial para manejo de patología de ATM. ¿Todos estamos de acuerdo en la D? Sí. Sí, ¿no? Lo que les decía al inicio. Justo delante de la parte del oído está la articulación temporomandibular. De hecho, para nosotros cuando evaluamos las tomografías, encontramos la articulación temporomandibular y de ahí hacia atrás evaluamos la parte del oído. Ahí aparece el conducto, aparece la mastoides, etc. Entonces, cuando ustedes ven tomografías en sus rotaciones, van a ver articulación y hacia atrás el oído. Y muchas veces, no es nada infrecuente, tenemos pacientes que vienen con una supuesta otalgia y al final encontramos que es una patología de ATM. Acá antes los doctores un poquito más antiguos eran muy quisquillosos y yo cuando entré a la residencia me decían, ¿qué es la otalgia? Y diferenciame de la otodinia. Como que parecen lo mismo, ¿no? Entonces llamamos otalgia a todos los cuadros que semejaban dolores de oído pero de causa externa. Ahí había problemas. El primero era problemas de ATM, hay neuralgias que vienen en la parte occipital, hay problemas también asociados a la región temporomandibular, entonces, a la región temporal, perdón. Entonces, esas eran las otalgias. Y las otodinias eran las patologías que causaban dolor de oído, pero propias del oído. Toda la otitis en todas sus variaciones. ¿Ya? Pero, en general, para el examen se toman como términos similares. Muy bien. Entonces, eso es para tener en cuenta que no todos los dolores de oído son de oído. Bueno, entonces vamos a empezar un poquito con las malformaciones y vamos a tener que hablar un poquito de embriología. El oído, tanto la parte externa como la parte media, van a venir del primer y segundo arco braquial. Entonces, luego más adelante vamos a ver que las anormalidades o anomalías no vienen solas, o sea, es difícil encontrar que hay una malformación solo del oído externo, ¿no? Pero generalmente vienen tanto asociadas a la parte de oído medio. Y la primera hendidura braquial va a dar origen al conducto auditivo externo. Entonces, esto lo vamos a ver mejor aquí, en este grafiquito. Más o menos dice la embriología que a las 6 semanas se va a ir diferenciando unos grupos celulares que se van a llamar mamelones auriculares. Estos se van a desarrollar 3 del primer arco branquial y 3 del segundo arco branquial. Estos grupos celulares van a tener 2 eventos, van a desarrollar el pabellón finalmente y segundo van a migrar hacia cefálico. Entonces, acá tenemos 2 funciones. La parte supero-anterior va a venir del primer arco branquial y la parte infero-posterior va a venir del segundo arco branquial. ¿Ya? Esta diferenciación se va a terminar más o menos hacia la semana 12 de la gestación. Entonces el embrión, obviamente hacia la semana 12 ya va a tener una estructura de pabellón bastante parecida a lo que va a ser al nacimiento. Lo segundo es que este grupo celular al migrar puede dejar ciertos grupos celulares dentro de esa migración y da origen a unas estructuras o bueno, a una patología que se llaman quistes branquiales, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Hay que tener en cuenta esos dos. Entonces, inicia la 6ª semana y hacia la 12ª semana ya tenemos una configuración del pabellón adecuada. En cambio, el desarrollo del conducto auditivo externo es un poquito más complejo.
Igual va a empezar a la sexta semana, va a ser una invaginación del primer arco branquial, que básicamente es tejido ectodermo que se mete hacia el mesodermo, y hacia la semana 12 va a tener la configuración como tal y va a empezar una hipertrofia de este tejido epidérmico, que es tejido epitelial finalmente, ¿no? Entonces va a proliferar y se va a formar una cosa que se llama tapón meatal, que también a su vez va a estar a la par con el desarrollo del cartílago, que va a dar lugar a la parte cartilaginosa del conducto auditivo y del pabellón. Hacia la semana 12 se empieza a formar el tapón, se cierra el tapón, entonces luego viene la semana 28, o sea, todo este tiempo el niño está con el tapón meatal, y hacia la semana 28 viene el famoso proceso de apoptosis, y estas celulitas van a degenerar y van a formar finalmente el conducto auditivo como tal. Entonces, hacia el tercer trimestre, en este caso el feto, ya va a tener un desarrollo casi completo del oído. De hecho, el oído es el único sensor o el único sentido que está completamente desarrollado al nacimiento, a diferencia, por ejemplo, de la visión, ¿no? Que se va desarrollando mucho más lentamente. Por eso es que, por ejemplo, dicen que los primeros estímulos, por ejemplo, la voz de la madre y todo eso, y el tema de la musicoterapia, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque el oído es el único que está ya casi desarrollado al 100% hacia el nacimiento. ¿Ya? Luego, vamos a tener que en la semana 32 ya termina este proceso. Entonces, ¿qué podría pasar durante este proceso? Fallas en la diferenciación del primer y segundo arco branquial, es decir, las células no se diferencian, no migran como deberían ser, pues van a producir alteraciones obviamente. Y la atresia del CAE probablemente tendría dos causas: una ausencia de reabsorción del tapón meatal, lo que les hablaba, o un hiperdesarrollo del cartílago de Reichert, que es el que va a dar origen a la parte cartilaginosa del oído externo. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que les hablaba de la migración de estas celulitas? Que si algún grupo de estas células se quedan dentro del camino, van a formar unas patologías que se llaman quistes branquiales, que son quistes como tal que están alojados en la parte cervical. Son benignos, pero por lo intrincado que es el cuello, pues al final se tienen que operar porque si no causan problemas. Entonces, esto es un estudio en Paraguay, me pareció algo bastante parecido al nuestro. Aquí hay un pequeño detalle: nosotros en el Perú somos otorrinos y otra especialidad diferente es cabeza y cuello. En todo el resto de Latinoamérica, excepto Colombia si no me equivoco, la especialidad se llama otorrino y cabeza y cuello. Entonces comparten mucha más patología ellos, ¿no? Entonces en este estudio encuentran que las patologías más frecuentes de malformaciones eran los quistes branquiales, bastante frecuentes, la estenosis del conducto, que sería una patología básicamente del segundo o tercer trimestre, y la fístula auricular, que es una patología bastante benigna, que también ahora la vamos a ver, ¿ya? Y las menos frecuentes son las más severas, obviamente la agenesia, la microtia y la disgenesia de cadena muscular. ¿Qué molestias tienen estos pacientes? Acá es importante, nos vamos al segundo y el tercero porque es lo que nos incumbe. Generalmente estos pacientes venían por hipoacusia y otorreo. ¿Cuál es el problema de estos pacientes? Y lo vamos a ver, es que al haber alteración del desarrollo y migración, tienen mayor propensión a hacer tanto otitis medias crónicas como colesteatomas congénitos. ¿Ya? Entonces, dentro de la etiología se ha visto que el carácter genético es bastante fuerte, la posibilidad de malformación, si es que hay un antecedente, es bastante alta, mayor al 50% por lo menos. Incluso hay genes descritos de malformaciones, ¿ya? Patologías maternas, acá está el síndrome alcohólico materno-fetal y la diabetes materna, ¿ya? Los fármacos teratogénicos, la eritromicina y toda su familia, o sea, las tetraciclinas, y también la isotretinoína, que se ha visto que es un fármaco que tiene bastantes alteraciones asociadas a la parte de malformaciones auditivas, ¿ya? El detalle de la isotretinoína es que funciona como un todo nada, o te causa una malformación muy severa o simplemente no hay ninguna malformación. Entonces muchas veces, como este medicamento se usa justamente en jóvenes que están en edad reproductiva,
se tienen los dermatólogos, y lo van a ver seguro, o ya lo han visto, que usualmente les dicen a sus pacientes que tienen que hacer, que tienen que usar un método anticonceptivo, ¿no? Porque la posibilidad de malformación es bastante alta. Infecciones virales maternas, acá está todo el torcho, que es bastante común en bastantes patologías, ¿no? Entonces, dentro de las malformaciones más benignas vamos a tener dos: la fístula preauricular y el apéndice preauricular. La diferencia, pues, es una fístula, es una invaginación de tejido epitelial sobre tanto la parte del tejido cartilaginoso como la parte muscular que tenemos acá. Entonces, ¿qué pasa? Esto empieza como un conducto solo, y cuando va haciéndose más profundo se va a ir arborizando como si fuera un arbolito o una raíz de un árbol. Entonces, ¿qué pasa? Estos pacientes pueden ser asintomáticos o pueden tener drenaje seroso cada cierto tiempo, y un buen grupo de ellos termina siendo procesos infecciosos. Se tapona el drenaje de este conducto y empieza a hacer una celulitis y fácilmente hacen un absceso. Cuando hay historia de un absceso, la indicación es quirúrgica. Muchos pacientes pueden vivir con su fístula, nunca se infectó, nunca abscedó, no se hace nada. Si es que se ha abscedado, pues se procede a la cirugía. Usualmente cortamos, hacemos una incisión en esta zona y luego decolamos y nos llevamos parte del cartílago, porque, como les decía, la fístula se abre como un arbolito y tenemos que llevarnos todos los restos, porque si no la posibilidad de que se vuelva a reinfectar es bastante alta. Hay pacientes, por lo menos el 80% es unilateral, pero hay un grupo de pacientes que pueden tener fístulas bilaterales, y esto tiene como un pico. Si es que no se infecta durante la infancia, es poco probable ya que se infecte durante la edad adulta. Entonces, generalmente muchas de estas cirugías son en edad pediátrica, ¿ya? Seguro que en algunas rotación de pediatría lo van a ver. Acá cerrado. Si se infecta, lo operamos. Más o menos un mes después del evento infeccioso como mínimo. ¿Podemos esperar un poco más? Sí. Mucho tampoco, porque si se infecta una vez, la posibilidad de que se vuelva a reinfectar es bastante alta dentro de los 3 primeros meses. En cambio, el apéndice no da síntomas, no da molestia, no se infecta, y si se saca, básicamente es por tema estético. Es una conformación cartilaginosa rodeada por tejido epitelial, básicamente, en su concentración. Hablando de las microtias, la complicación de Hasler, vamos a tener que el grado 1 va a ser una orejita, o un pabellón, perdón, que tiene todas las estructuras. Si se dan cuenta, que está el hélice, el antielis, un poquito sobresalido por acá, la concha no tan estrictamente dibujada, pero bastante conservada, lonja. Es decir, tiene todas las características, pero es más pequeña de lo normal. Se dice que es más o menos 2 desviaciones estándar sobre el tamaño normal para la edad y la raza del paciente. Mírense las orejitas, van a encontrar bastantes sorpresas en sus compañeros. En todos los grupos encuentro, aunque no lo crean. En cambio, el grado 2 ya va a ser una alteración mucho más marcada. Vamos a encontrar que hay ya pérdida de estructuras. Por ejemplo, acá ya no vemos la parte del hélice completamente, no vemos el antihélice, y la concha ya no se dibuja como tal, ¿no? Entonces, va a haber pérdida de estructuras. En el grado 3 ya no hay nada de estructura, solamente tenemos un fragmento de cartílago rodeado por piel, que se llama también pabellón en forma de maní, ¿no? Algunos lo llaman así. Y en el grado 4 tenemos una ausencia completa. Obviamente, la lesión, cuanto más temprana, más severa. Entonces, acá tenemos una nueva clasificación que está en Merman. Y solamente vamos a tener 3 grados. En el grado 1 vamos a tener un pabellón pequeño, mal formado, pero armonioso. Es decir, acá va a haber una alteración tanto del pabellón como del conducto. Lo que les decía, las malformaciones no vienen solas, no se pueden controlar solo del pabellón, solo del oído externo, solo del oído medio, no se da. En el segundo grado vamos a tener restos verticales, sería como un grado 3 de aquí. Y en el grado 3 vamos a tener ausencia casi completa del pabellón, ¿no?
se hizo, esta es bien antigua, creo que es como de los años 60. En cambio, este artículo de Merma justamente se publicó por los 95 más o menos. Entonces, se dice que es una clasificación más actual, pero la verdad que es la que más se usa, incluso nosotros usamos esto todavía. Entonces, la atresia oral, vamos a ver. Entonces vamos a tener grados de malformación, ¿no? Es decir, lo que les decía, cuando tenemos una malformación del conducto vamos a tener una malformación del oído medio. Entonces, hay un argentino que hizo esta clasificación porque allá operan bastante oído, y entonces él clasificó en dos grupos, de menor grado y de mayor grado, según el grado de malformación, ¿no? El grado de daño. Entonces, en el grado 1 vamos a encontrar que el conducto suele estar normal o pequeñamente disminuido, pero en términos estrictos se conserva el calibre del conducto y podemos encontrar una alteración en la cadena muscular. En este caso tenemos una ausencia de la rama descendente del yunque. En el grado 2, y de aquí en adelante vamos a ver este grafiquito. Esto viene a ser la mastoides, esto viene a ser el hueso timpanal. Recuerden esto, me olvidé mencionarles al inicio, la parte ósea del conducto va a estar dado en su parte anterior e inferior por el hueso timpanal, y por detrás está la escama y el hueso mastoides. Entonces, esto da la estructura del conducto. Entonces, para nuestro entendimiento, esto va a ser el hueso mastoides y esto va a ser el hueso timpanal, ¿ya? Entonces, en el grado 2 ya va a haber disminución del calibre del conducto evidente, y también puede haber alteración de la parte de la cadena. Acá tenemos el martillo, yunque, y vamos a encontrarnos que no van a estar articulados adecuadamente porque el martillo está fijado a la parte anterior del CAE, o sea, no se ha desarrollado adecuadamente. En la malformación ya de grados mayores vamos a tener el grado 3, tenemos una mastoides y tenemos un hueso timpanal que está mucho más hipertrófico, no se ha dado el proceso de eliminación del tapón meatal. ¿Se acuerdan que les hablaba del tapón meatal que tiene que salir en el segundo trimestre? Acá tenemos tejido blando, probablemente sea el tapón meatal que no se ha llegado a reabsorber, y pues este paciente va a tener una atresia del conducto, ¿no? Vemos que en la parte del oído medio tenemos una cadena incompleta, ¿no? No se ve adecuadamente. En el grado 4 vamos a tener que hay solo un esbozo del hueso timpanal, ya no existe absolutamente nada de conducto, ni siquiera se ha dado la formación del conducto y menos del tapón meatal. Tenemos un hueso compacto y amorfo que muchas veces va a estar asociado ya a pérdidas mucho más importantes de audición, ¿no? Y además podemos tener también una alteración en la parte del oído medio, obviamente. En el grado 5 vamos a tener una agenesia completa, ya no se llega a formar el hueso timpanal y más bien va a haber una placa atrésica sobre la zona donde se debería desarrollar el hueso timpanal. Obviamente no hay rastro de conducto, hay malformación de huesecillos, y en estos pacientes sí es mucho más frecuente todavía la aparición de colestetomas congénitos. Entonces, ¿qué hacemos con estos niños más allá de todas las clasificaciones? Pues tenemos que ver si este paciente tiene esta malformación solo del oído, que hay muchos pacientes, o es parte de un síndrome, ¿no? Por ejemplo, síndrome de Alport, Amper, Goldenberg, etc. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de eso si vamos a ir a una rehabilitación temprana o no, y también va a depender de otro detalle. Hay pacientes que tienen alteraciones unilaterales y llegan, o sea, si el niño tiene solamente una microtia, por ejemplo, asociada a una atresia de conducto, y no tiene ninguna otra malformación, va a desarrollar potencialmente como un niño normal, ¿ya? Tiende a tener alteraciones de bilateralidad, binauralidad, nosotros le llamamos por el tema de la audición dual, pero en general desarrolla un buen lenguaje, tiene un buen desarrollo neuropsicológico
neurológico, incluso muchos de estos niños son muy aplicados, estudiosos, etc. Entonces no hay mayor problema. El problema viene cuando tenemos una alteración bilateral. Aquí sí tenemos problemas de desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque no tenemos un estímulo adecuado. Recuerden que el lenguaje necesita de conexiones que se van a desarrollar dentro de los primeros 2 años. Es decir, nosotros nacemos y todas nuestras neuronitas asociadas al lenguaje se van a ir conectando por los estímulos auditivos que tenemos. Y ya luego empieza el niño a la edad de 2 años más o menos empieza a construir ya su propio lenguaje, ¿no? Por eso es que un niño, por ejemplo, se puede adaptar, o sea, si recién nacido lo llevan a otro medio, pues desarrolla otro idioma sin ningún problema, ¿no? Porque ese proceso se da durante esos 2 primeros años. Entonces, si no hay estímulo auditivo, el paciente no va a desarrollar el lenguaje, y es por eso que los pacientes con alteraciones bilaterales se deben atender desde temprana edad. Se dice que más o menos desde los 6 meses ya debemos hacer adaptación de prótesis. Entonces, la tomografía, la evaluación auditiva para ver el grado de pérdida, si es que es solamente conductivo o hay algún tema neurosensorial, que también es importante definir. Y la tomografía, como les dije, porque estos pacientes tienen alta propensión a hacer colesteatomas y otitis medias crónicas. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos rehabilitar, queremos poner un implante a un paciente, pero si tiene un colesteatoma congénito, obviamente primero tenemos que solucionar el problema del colesteatoma y luego recién ir a una prótesis. Dentro de las prótesis, ya en el tratamiento vamos a tener que tiene que ir la prótesis, el tratamiento del lenguaje, la terapia del lenguaje si es que fuera necesaria, y finalmente el manejo quirúrgico. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Quién se ha dormido? Ya, ahorita nos levantamos. Los niñitos a partir de los 6 meses pueden usar estos audífonos de conducción ósea. Antes teníamos una vincha un poco extraña, literal, era una vincha con un audífono acá y el niñito, pues, imagínense un hombrecito con su vinchita, ¿no? Ahí en la coleta. Bueno, aunque ahora la maldad de los niños es mucho más alta y hay más bullying, pero igual, o sea, había muchos niñitos que tenían problemas con esto, ¿no? Entonces, antes era así, después se crearon estas bandas que eran como unas liguitas, pero igual seguía habiendo problemas, porque el niño se movía, se caía y todo un tema. Hasta que Medtronic creó uno de estos audífonos que se llaman Adhere, que son como unas pegatinas que se les pega atrás en mastoides y pues ahí va pegado el audífono, ¿no? Obviamente las pegatinas se cambian cada cierto tiempo y el niño puede estar con su audífono de conducción ósea hasta que tenga la edad para el implante de conducción ósea. El detalle es que la mayoría de implantes de conducción ósea van a ir sobre la calota. Entonces necesitamos que la parte del hueso tenga un mínimo de grosor más o menos de 4 o 5 milímetros para poder implantar. Y esto más o menos se logra a los 4 o 5 años de edad. Entonces, durante ese tiempo el paciente tiene que usar primero su audífono y luego su implante de conducción ósea. Esa es la rehabilitación auditiva. La formación del pabellón es toda otra historia. ¿Qué pasa? Los pacientes, si bien pues todos quieren que su hijito escuche, pero sí se marca mucho la parte estética, ¿no? Porque pues estos niños los fastidian, los miran raro, etc. Entonces los papás están muy preocupados también usualmente por el tema del pabellón. Esto lo hace cirugía plástica, pero la verdad que es un proceso bastante largo, engorroso y hasta mutilante. ¿Por qué? Porque a los niños, para formar el pabellón, les sacan cartílago de costilla. Tienen que tener cierta edad. Estas cirugías empiezan más o menos a los 8 años de edad. Son más o menos en promedio 4 o 5 cirugías. Y la piel se saca de la parte inguinal. Entonces, cuando tienes un niño que le han hecho una prótesis de pabellón, te encuentras con que tiene 20 cortes en la parte inguinal, la parte del pecho, ya imagínense, toda una historia. Y lo peor es que la fibrosis es mala. La verdad que la mayoría de pabellones que yo he visto no quedan bien. Entonces crearon una prótesis que se llama VistaFix, como un oilito. Y listo, se acabaron los problemas. El problema es que en nuestro medio no tenemos eso, ¿no? Entonces, por lo menos los otorrinos tratamos de pelear por nuestros implantes de conducción ósea y vemos que plástica pues haga lo que tengan que hacer, pero también hablamos bastante con los pacientes, ¿no? Que lo más importante es que sus hijos oigan, que no se preocupen tanto por la parte
del pabellón, etcétera, ¿no? En general, esa es la historia de estos niñitos. Ya saben, si ven un niñito con una malformación bilateral, pues ese es tenemos que verlo como una urgencia o como algo muy importante, porque dentro del sistema de salud, como todo funciona con referencias, a veces puede pasar 1 año, 2 años y el paciente recién llega al hospital al menor. Listo, a ver, vamos a ver. Entonces, hasta ahí todo claro, preguntas. Párense todos. De verdad. Si el paciente, por ejemplo, nace con acusia, el doctor hoy día nos explicó que si, por ejemplo, hasta los 5 años no se le llega a poner, llegan a presentar problemas de lenguaje. Eso es importante, eso es lo que yo les decía. Hay que diferenciar bien si el paciente tiene una malformación unilateral o bilateral. Igual pasa en las hipoacusias neurosensoriales. En nuestro medio tenemos 2 tipos de implantes, bueno, hay más, ¿no? Pero los que más manejamos son 2 tipos. Los de conducción ósea, que son para patologías de tanto oído medio, oído externo, y los implantes cocleares, que son para patologías neurosensoriales, o sea, pacientes que nacen con hipoacusias profundas, pero dadas por la cóclea. O sea, son pacientitos que tienen el pabellón normal, el conducto normal, el oído medio normal, pero ha habido alguna alteración a nivel coclear que ha hecho que estos niñitos nazcan con baja o nada de audición. Entonces, en este caso, los implantes cocleares, en las patologías de oído externo, hay más pacientes que tienen unilaterales. En las patologías de oído interno, hay más pacientes que tienen patologías bilaterales. Entonces, estos niños van a un implante que se llama implante coclear, que es diferente a este. Estos niños que van a implante coclear deben ser antes de los 5 años, por lo mismo que les dije, el desarrollo del lenguaje tiene sus etapas. Hasta los 2 años se da la mayor cantidad de conexiones. Hasta los 4 años esas conexiones se van podando y a partir de los 5 años, o sea, si un niño no ha adquirido lenguaje hasta los 5 años, es bien difícil que después lo contraiga. Entonces, por eso es que es importante poner tempranamente esos implantes. Pero son otro tipo de implantes. Seguro que en la clase de oído interno van a hablar sobre eso. ¿Listo? Ya se despertaron un poco. Doctora, si hay una diferencia de más o menos grado 3, donde el conducto está como muy estrecho, pero aún hay posibilidad. ¿Se puede escuchar el conducto? Ya, esa es una pregunta bien interesante. Mira, cuando yo ingresé en la residencia todavía había doctores bastante antiguos que creían en la tresioplastia. El detalle es que sí se podían hacer tresioplastías con todos los riesgos que confinaba, porque recuerden que hay un detalle, el nervio facial sale por la mastoides y cuando hay alteración, pues la salida del nervio facial también se altera. Entonces siempre hay riesgo de que en esos pacientes podríamos hacer una parálisis facial. Pero aún así se operaba y sí había un buen grupo que no tenía ninguna complicación. El problema es que una vez abierto el conducto, pesaba bien el conducto, teníamos 2 problemas. Que la malformación no es solo del conducto, lo que decía también es de oído medio, entonces la ganancia no era lo que esperábamos. Y 2, que el conducto se estenosaba, la piel que poníamos dentro del conducto, ya una vez hecho el canal en el hueso poníamos piel que generalmente sacábamos de la parte retroauricular o a veces hemos también sabido sacar de la parte inguinal, siempre tendía a estenosarse y a fibrosarse. Entonces, en 3 a 4 años de seguimiento, el paciente otra vez tenía una estenosis, pero ya por tejido fibrótico. Se intentaba otra vez y pasaba eso. Entonces, realmente se vio que no era una buena opción. ¿Por qué? Porque no nos daba tanta ganancia de audición y segundo que el pronóstico en manos muy entrenadas era más o menos 40%, o sea, era muy pobre. Para una cirugía eso no tiene éxito, ¿no? Pero doctora, si por ejemplo hay medicamentos que inhiben esa fibrosis y aparte se pueda corregir también lo del oído medio, por ejemplo. Pero es igual pasa una prótesis, pues, ¿no? Entonces, el gasto, o sea, siempre en salud, y ustedes os imagino que en algún momento van a estar en la parte pública, tienes que ver
ganancia y riesgo y beneficio. Entonces, si vas a ir varias veces a una cirugía que potencialmente te va a volver a rescanosar y no te va a dar resultados, pues mejor. Actualmente casi nadie hace atresioplastía, así se llamaba la cirugía, atresioplastía. Ya no se hace, porque se fue con la escuela de los doctores que justo ya están ahorita en época de jubilación, ¿no? Pero sí se hacía antes, pero vimos que no tenía éxito. Está bien, es válido. No hay pregunta tonta ni mal hecha, así que tranquilos, no lo miren raro. Eso es imaginación, chicos. Muy bien, ya, terminamos la clase, no, mentira. ¿Cómo se alegra? Ya, ¿pregunta? Nada. Entonces, vamos a hablar un poquito ya de la parte inflamatoria, traumatismo, etc. Recuerden que el pabellón es un área expuesta en nuestra cabecita. Entonces, la posibilidad de que se traumatice o le pase algo es altísima. Entonces pueden tener todo este tipo de momentos que tienen acá en la diapositiva, pero de ellos el más importante es el otohematoma, porque dentro de otorrino tenemos pocas emergencias. Una de ellas es el otohematoma, igual que el hematoma septal, que ya lo van a ver seguro en sus prácticas. ¿Por qué? Porque recuerden que el cartílago, volvemos al cartílago, es un tejido avascular. ¿Por quién se nutre? Por el pericondrio. Entonces el otohematoma va a ser una acumulación de sangre en ese espacio que antes era virtual, entre el cartílago y el pericondrio. Entonces, si el paciente se queda muchos días con su otohematoma, va a pasar dos cosas con el cartílago: se va a necrosar o se va a hipertrofiar. Entonces, lo que hacemos es que el manejo debería ser en menos de 48 horas idealmente, debe haber un drenaje amplio y luego hay que esterilizar, porque como esta cavidad que antes era virtual ahora ya se volvió una cavidad real, va a tender a llenarse otra vez. Entonces hacemos la esterilización. Cuando ya llegué a la residencia hace 800 años, usábamos bastante yesito, me acuerdo. Y si ustedes buscan libros, o sea, así estos libros clásicos tipo Diamante y otros de otorrino, incluso estos manualcitos que tienen, que por ejemplo yo usaba cuando era estudiante, dice hacer férula con yeso, ¿ya? Pero vimos que el yeso no servía. Uno, ¿por qué? Porque el oído pues tiene una formación bien irregular, ¿no? No es un tejido perfecto. Entonces, uno, formar las circunvoluciones del oído eran complicadas, y dos, que como en ese momento que drenábamos estaba edematizado, inflamado, pues apretábamos el yesito y al tercer día se terminaba cayendo, porque obviamente el tejido iba desinflamando. Entonces pasamos a usar las férulas de tipo, por ejemplo, las placas de radiografía nos servían mucho en esto. Hacíamos la forma que queríamos, hacíamos puntos transfixiantes y bien. Y cuando no teníamos esto, lo que usamos es, hacemos apósitos de gasa que ponemos tanto en la parte anterior y posterior y hacemos puntos transfixiantes. Eso es lo ideal, ¿no? Que esté bien compacto, que los puntos sean transfixiantes, y estos se mantienen más o menos entre 7 a 10 días para que esa cavidad se vuelva a cerrar. ¿Qué otra cosa es importante? La antibiótico-terapia. Como has abierto una vía y se puede infectar. Generalmente usamos quinolonas porque la posibilidad de infección acá siempre es por pseudomonas, ¿ya? Entonces, estas patologías pueden ser de buena evolución, 7 a 10 días, termina el cuadro o el tratamiento, pero hay un pequeño grupo de estos que tiende a no evolucionar adecuadamente. Entonces hay un grupo que puede entrar a un curetaje o una limpieza quirúrgica, ¿no? Dentro de las infecciones, pasando a las infecciones, vamos a tener celulitis, pericondritis y otras cosas. Encontrar una celulitis pura en oído es bien difícil, ¿ya? Porque cada vez que nosotros veamos lo que les decía, cuando se compromete la piel, es fácilmente que se comprometa también el cartílago. Por tanto, celulitis casi no las vemos. Ya cuando nosotros vemos al paciente, estamos en una pericondritis. Antes, las pericondritis eran o de muy viejitos,
pacientes en mal estado de higiene, que tenían demencias, etc. Y los muy niñitos, que pues como todos niños, ¿no? Generalmente en este caso era asociado a estafilococo, ¿no? Pero ahora se ve bastante también en personas jóvenes justamente por el uso de los piercing. Entonces, ¿qué hacemos? El diagnóstico es bastante evidente. Hay que escuchar la historia del paciente, mirarlo, no necesitamos nada más. Y el manejo debe ser precoz, ¿no? Porque la tasa de resistencia es bastante alta. Recuerden que en este caso la infección está en parte del cartílago y el cartílago es avascular, entonces la llegada del antibiótico no es tan importante. Entonces se debe empezar precozmente, siempre quinolonas, podemos usar otros beta-tetrametros antipseudomonas. Aminoglucósidos casi no usamos los otorrinos por el riesgo de toxicidad, no cabe dentro de nuestros subdiarios. Y acá lo que ayuda bastante es la administración tópica de antibióticos. Eso sí nos ayuda un montón. Hay que hacer, por ejemplo, podemos usar secante, solución de uro, o por ejemplo, mertiolate también podemos usar. Y luego de eso podemos usar, por ejemplo, Furacin o terramicina, etcétera, entre otros, para cremas tópicas asociados a antibióticos vía oral. ¿Qué pasa si no evoluciona favorablemente? Igual, hay un pequeño grupo de pacientes que no responden al tratamiento por vía oral. Entonces, estos pacientes pueden tener 7, 10, 14 días de tratamiento y vemos que no reacciona. Entonces, en ese caso, hacemos drenajes grabados con antibióticos y limpieza quirúrgica asociada. Generalmente, estos pacientes que no responden sí van a quedar con una alteración del pabellón, de la forma del pabellón, ¿no? Si no resuelve dentro de la primera semana, la posibilidad de que haya alguna deformidad es bastante alta. El síndrome de Reinhard-Ham, todos ustedes ya lo han visto seguro en neurología, es un clásico por la parálisis facial, ¿no? Esto es causado por el virus de varicela zoster y la tríada clásica, la parálisis, las lesiones herpéticas en oído y la otalgia intensa. Entonces, muchos de estos pacientes empiezan con un cuadro asociado a otalgia pura, ¿no? Viene el paciente de emergencia y nos ha pasado un montón de veces, viene con otalgia, lo ve el residente y le dice, no señor, no tiene nada. Vuelve el paciente en 2 días y viene con su parálisis facial, ¿no? Queriendo denunciarnos a todos. Entonces, cuando ustedes tengan una otalgia que es incongruente con su examen físico, o sea, que no haya relación, hay que sospechar de todas maneras y hay que explicarle al paciente, ¿no? Que puede aparecer unas lesiones en un par de días más y si apareciera, pues hay que volver a emergencia, ¿no? En algunos casos, cuando el cuadro inflamatorio es muy importante, puede asociarse también a una hipoacusia súbita, a una presencia de tinnitus y vértigo, ¿no? Que hace una hipofunción vestibular bien severa. Es bien, cuando se dan estos síntomas, es catastrófico para el paciente, porque imagínense que tiene su parálisis facial, le duele un montón el oído, encima se siente mareado y no escucha. La catástrofe para el paciente. Hemos tenido un par de pacientes así y la verdad que su evolución es bastante larga y necesitamos un montón de terapia física por todo. El tratamiento, lo que les decía, entra el neurólogo, el otorrino, la terapia física, corticoides de inicio a dosis altas, 1 por kilogramo de metilprednisolona, de 6.3, se mantiene por lo menos 7 a 10 días dependiendo de la evolución del paciente y de las comorbilidades. Antivirales podemos usar el aciclovir y el valaciclovir, que son los que tenemos aquí en Perú. Se da 800 cada 6 horas y el aciclovir es 200 cada 2 horas. Ya, obviamente tenemos en el seguro y no. Y lo otro, ¿cuál es la función del otorrino en toda esta historia? Uno, si el paciente presenta hipoacusia, acúfenos o vértigos, obviamente lo vamos a manejar nosotros. Y si es que fuera un síndrome de Reinhard simple, pues evitar que esto se infecte, porque si no puede formarse una pericondritis, ¿no? Entonces usamos bastantes soluciones antisépticas, cremas antibióticas y antibióticos orales si es que lo necesitamos. Ya. Entonces vamos a hacer el segundo casito terminando.
Tenemos el otro gran capítulo de la parte del oído externo, que son las otitis externas. Se tienen que acordar de tres cosas de la clase ya: de las malformaciones, del otohematoma y la pericondritis, que son parecidos, y de las otitis externas. Eso es lo más importante en oído externo. Entonces tenemos las otitis externas, que son todas estas: la localizada aguda, la difusa aguda, la eczematosa, la micótica, la maligna. La primera, la localizada aguda, se da exactamente en el tercio externo, donde tenemos glandulitas y se comportan como un forúnculo de cualquier otra parte de su cuerpo. Se inflama una glándula, se tapa, hace su pequeño abscesito, drena y se acabó. Usualmente va bien con dicloxacilina o clindamicina, si ustedes quieren, 3-5 días, o tratamiento tópico con alguna mupirocina, por ejemplo, en tópico ahí sobre la lesión, y se acabó. Es un dolor bastante agudo, pero está circunscrito a la parte del tercio externo del oído. No hay problema. El detalle es la difusa aguda y la micótica. Esas son las que más dolor de cabeza nos dan. La eczematosa es en pacientes que crónicamente se manipulan el oído y al no tener cerumen, el paciente empieza a descamar bastante piel y les genera mucha picazón. Y obviamente es de mantenimiento y hay que educar al paciente, hay que explicarle para qué sirve el cerumen, y generalmente les damos algunas gotitas tipo glicerina para que puedan lubricar el oído mientras pueda regenerarse el cerumen. A veces se puede, a veces no, porque depende bastante de la edad del paciente. De todas las otitis externas, todos los pacientes se van a quejar con ortodinia. Algunos o un grupo también tiene otorrea, hay plenitud ótica, obviamente está tapado el conducto por la otorrea, el paciente no va a escuchar. El dolor a veces puede ser tan importante que les duele hasta el mascar los alimentos, y lo que les decía, el signo del trago positivo. La otitis externa difusa se ve así. Todo el conducto se inflama en toda su extensión y se asocia a secreciones purulentas. El edema es bastante marcado y el dolor es intensísimo. En los adultos, entre una otitis media y una otitis externa, más les duele la otitis externa. En los niños es otra historia. Y esta es una diferenciación de cómo se ve la otitis externa micótica. Acá el agente principal es la pseudomonas y generalmente es de tratamiento un poco más largo que la otitis localizada, ¿no? Aquí tenemos la otitis externa micótica. La inflamación de la piel del conducto es mucho menor, pero sí vamos a encontrar presencia de hifas. Pueden ser tipo cándida, o sea, cuando el agente es cándida rica, o cuando es Aspergillus niger, se ven así como puntitos negros, ¿no? A veces tenemos sobreinfecciones. Hay un paciente que tiene una otitis externa difusa, que ya disminuye el edema, está evolucionando bien, y sobre eso empiezas a ver puntitos negros. Eso pasa porque recuerden que los hongos están en el medio ambiente, donde encuentran humedad van a crecer. Y cuando estás con una otitis externa tipo bacteriana, se te puede colonizar también como hongos. Ya. Tratamiento en estos dos tipos de otitis: tópico de inicio. ¿Por qué? Porque lo que les decía, la llegada de la vía sistémica al oído es pobre, porque la piel, al ser delgada, tiene poca irrigación. Entonces, inicialmente o de elección siempre es el tratamiento tópico. Limpieza es parte del tratamiento tópico. Si no hay limpieza, pues así le pongas ceftriaxona endovenosa 5 días o 7 días al paciente, no se va a sanar. Porque mientras no drenes eso, pues es como un absceso, ¿no? Un absceso, si no lo drenas, no va a mejorar. Algo similar pasa en el oído externo. Si no limpias el oído que está lleno de secreciones, todo el tratamiento no va a servir. Gotas óticas y cremas. En caso de cuadros bacterianos o de la otitis difusa, usamos quinolonas en gotas. Hay algunas asociadas a corticoides que nos ayudan a disminuir el edema. Y las cremas, también estas cremas que traen corticoides, antibióticos y antifúngicos, también sirven bastante, la verdad. Y si fuera micótico, hay algunas gotitas de fluconazol que utilizamos a veces, pero yo bastante prefiero estas dos soluciones, que son el ácido acético y la suspensión
de alcohol boricado. ¿Por qué? Porque son secantes y a la vez también nos sirven para el tratamiento del hongo. Todas las otitis externas se reevalúan al menos 2 o 3 veces. ¿Ya? No son de evolución rápida. Es imposible ver una otitis externa, darle un tratamiento y decirle que le vaya bien, señor. Tienes que verlo otra vez definitivamente. ¿Ya? Y la otitis externa maligna. Se llama maligna porque es invasiva. Es lo mismo. Empieza como una otitis externa difusa, pero ha caído una alteración en la inmunidad del paciente. Generalmente son pacientes con una hipoinmunidad y por tanto la infección ya no se queda en la piel, sino se va hacia la parte ósea. Por eso se llama maligna, porque es invasiva. Entonces, ¿qué tenemos? Los criterios mayores en estos pacientes va a haber dolor, otorrea, edema marcado del CAE, granulaciones y ulceraciones. Eso ojalá podamos verlo, pero generalmente son como pequeñas lesiones de tipo pediculadas que crecen sobre el conducto y al tocarlas sangran. Esa es una granulación. Antes el patrón de oro era la gammagrafía. Actualmente podemos usar la tomografía como un examen para ver las osteitis asociadas, los abscesos detectables en las curas y esto, que tenía que tener un cultivo positivo a Pseudomonas, pero como ahora usamos de tal manera los antibióticos, entonces a veces no se puede aislar Pseudomonas, pero si el paciente tiene todas las características, bien. Entonces lo que se pedía antes es que el paciente tuviera todos los criterios mayores para un diagnóstico. Actualmente, como les digo, la gammagrafía pues se puede sustituir por una tomografía y el cultivo de Pseudomonas no siempre se encuentra positivo, pero sería ideal encontrarlo. Los criterios menores, todos los factores de riesgo, ¿no? Paciente diabético, con edad avanzada, que no mejore el tratamiento convencional y datos radiológicos de filtración ósea mediante tomografía y estado de hipoinmunidad. Eso pasó con un paciente hace poco. El paciente estaba como 20 días de tratamiento por una otitis externa en el servicio, hasta que lo mandaron al caso clínico y ahí nos enteramos todos los médicos, porque a veces hay un grupo de médicos que no estamos todos los días en hospitalización. Y pues obviamente ahí ya estaba pasando algo y al final encontramos que puso una otitis externa maligna. El paciente ya había tomado toda la mastoides, gracias a Dios no se siguió complicando, pero sí pues era un paciente diabético con mal control de la glucosa, era hipertenso, tenía una enfermedad renal ya en grado 3 o 4 si no me equivoco, entonces tenía todos los factores de riesgo, ¿no? Y probablemente empezó como una otitis externa. El tratamiento de la otitis externa maligna, la clínica, todo lo que hemos descrito, la tomografía que puede ser sustituida por una tomografía, así que con esos dos tenemos el diagnóstico. El tratamiento siempre tiene que ser hospitalario, o sea, este paciente siempre tiene que estar internado, porque los antibióticos tienen que ser endovenosos, ¿no? Generalmente fluoroquinolonas o beta-lactamicos. En este caso, podríamos empezar con ciprofloxacino endovenoso, pero como la resistencia es bastante alta, actualmente inician con piperacillina, tazobactam, o ceftazidima banco, entre otros. Finalmente tenemos la meningitis bulosa, que es una patología que está entre el oído medio y el oído externo. Ya algunos lo consideran de oído medio porque es una patología inflamatoria del tímpano, pero si nos vamos a la diferenciación, se ubica en la capa epitelial del tímpano, por tanto nos pertenece al oído externo, ¿no? Es una patología viral por el virus del sincicial respiratorio que tiene como característica que es súper dolorosa, tiene una fiebre muy alta y a la otoscopía vamos a ver que el tímpano está llena de bulas sangrantes y al romper estas bulas vamos a tener otorragia, ¿no? Es bastante frecuente en niños, en adultos se ve, pero es muy raro realmente. Lo que indican los libros es que hay que hacer evolución espontánea, uso de antiinflamatorios, paracetamol, ibuprofeno para el manejo del dolor, y antibióticos es una discusión. Eso va a depender realmente de de cada médico, porque he visto revisiones que sí dicen, no, debemos dar antibióticos para evitar la sobreinfección bacteriana. Y otros estudios dicen, no hay evidencia de que el uso de antibióticos
antibióticos mejore la evolución de estos pacientes, ¿no? Pues todavía es una discusión, pero si ustedes ven que pues no hay, digamos, tengo un paciente en la clínica, obviamente podríamos evaluar, ¿no? Pero tengo un paciente en el seguro que lo veo en emergencia y que probablemente pues, va a ser difícil volver a verlo y vive, pues, no sé, pues en un asentamiento, qué sé yo. Pues obviamente a él sí le tengo que dar antibióticos, ¿no? Hay que evaluar cada caso en estas patologías, porque no hay consenso todavía. Entonces, volvemos a nuestra casita. ¿Hasta qué hora tenemos tiempo? ¿2:30? 2:40. Ah, 2:40 ya, listo. Entonces nos falta, terminamos 2:30 como será ya. Va a depender de ustedes. Paciente de 56 años, prurito óptico hace 2 semanas y acude por otalgia leve izquierda. De 1 semana de evolución, antecedente inmediato, tiene un ingreso hospitalario 15 días antes por colestitis aguda que requirió tratamiento con antibiótico durante 14 días. O sea, tiene antibiótico-terapia de larga, de amplio espectro por varios días. Entonces, ¿en qué pensarían? A ver, Magali Vega. Maili, ¿no? Maili Vega. Celaya Agüero. Tampoco está. A ver. Quispe Brigitte Melanie. Uy, no. ¿Sí? Ahí ya. Uy, ya terminamos. Falta poquito, chicas. Ya. ¿Qué crees que sea? Es una otitis externa aguda. Muy bien. ¿Qué tipo de otitis? Vamos a ver. ¿Qué tipo sería? Aguda difusa, aguda localizada, aguda micótica. ¿Qué piensan, chicos? Tiene 2 semanas de evolución, tiene prurito al inicio. ¿Micótica o bacteriana? Micótica, ¿no? Porque tiene 14 días de tratamiento antibiótico, o sea, se ha llevado parte de la flora. El antibiótico encima tenía prurito que más cursa con el cuadro micótico. Entonces sería una otitis externa micótica, ¿no? Ese sería un nombre mucho más ideal. ¿Qué pruebas complementarias pedirían? A ver, Daniela Sánchez. ¿Quién es Daniela? Ahí. Sí podría ser la radiografía de mastoides para ver hasta qué nivel ha llegado tal vez la lesión. Ya. Eso es bien interesante. Muy bien. Luego su delegado, ¿cómo se llama? Ian, ¿qué opinas tú? Otoscopía, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado en el diagnóstico? ¿Qué es esto? Una otoscopía, ¿no? Lo que yo les digo siempre a mis grupos es que así como todos tienen su estetoscopio, ¿no? Bonitos, Riester o Littmann, también todos debemos tener nuestro otoscopio. ¿Por qué? Porque el oído es una cavidad, no hay manera de verlo de otra forma. Entonces, no es una gran inversión y les va a salvar en su rotación de pediatría, en su internado. Si es que hacen serum, también les va a ayudar mucho. Así que es una buena inversión. La inversión de este semestre es otoscopio. ¿Ya? Entonces, es otoscopía, ¿no? No necesitamos hacer ningún examen. Hay muchos diagnósticos en otorrino que son clínicos, o sea, no necesitamos mayor evaluación, porque recordemos que son patologías aisladas. Si fuera una otitis externa maligna, ahí sí le pido una tomografía, tampoco una radiografía, sino una tomografía. Ya, si estoy sospechando, pero en este caso no sospecho de eso. ¿Cuál será el tratamiento?
Gotas sónicas. Muy bien. Estrellita para todos. Vamos. Doctora, tengo una pregunta. El día de hoy tuvimos una paciente que llegó con cándida. Entonces el doctor nos preguntó cuál era el tratamiento y nosotros dijimos fluconazol. Y el doctor nos dijo, no hay fluconazol en gotas. Sí hay. Nos dijo que no había. Y nos dijo que era iconazol. 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 No, era con I. Intraconazol. Iconazol. Pero sí hay. Pero bueno, igual es de los azoles, no sé, ese grupo se puede usar cualquiera. Como digo, algunos médicos usan eso y algunos médicos usamos ácido acético o alcohol boricado que también sirven mucho en las micóticas. Puedes usar cualquiera de las dos. Pero también está dentro de los medicamentos que da el seguro. No. O de repente se refería a eso. Eso, ¿no? Sí. Ya chicos, muy bien. A ver, tumores congénitos. Bueno, acá como en todas partes del cuerpo puede haber toda esta lista larga, pero los que son más característicos es el osteoma y la exostosis. Este es un tumor que pertenece a un grupo de pacientes que tienen generalmente osteomas de varios lugares en el cuerpo, ¿no? Y básicamente son tejido óseo que crece de manera peliculada, entonces generalmente se asienta en el tercio externo del conducto y el principal problema que van a causar es que hay taponamiento de serum persistente, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía, si hay un conducto más estrecho va a formar más tapón? Pasa lo mismo. Entonces, cuando este ostoma va creciendo, va a ir limitando la audición, pero también va formando tapones de serum en repetición. La cirugía es bastante sencilla, buscamos el pedículo, cincelamos y se acabó el problema. En la exostosis es otra historia. La exostosis en realidad más que una tumoración es una reacción de protección, diría yo. Se da muy frecuentemente en pacientes que tienen actividades relacionadas al mar, surfistas, pescadores, los que hacen nado libre, etc., ¿no? Entonces, el tejido óseo del conducto, recuerden que está en los 2/3 medio interno, empieza a hipertrofiarse de manera irregular y va formando estas estructuras tipo tumoraciones, pero realmente no lo son. Es hipertrofia del tejido óseo básicamente, que va a ir cerrando el espacio hacia la membrana timpánica. Cuando esto ocupa más del 80%, empieza a generar hipoacusia. En esos casos se opera, si no, hacemos seguimiento al paciente. La cirugía acá sí es muy larga y laboriosa. ¿Por qué? Porque tenemos que drilar todo este hueso y es un hueso de mucho mayor densidad que el conducto normal. Y la patología de la que vivimos los otorrinos, mentira. Yo me acuerdo que cuando mis residentes, los R2 o los R3, siempre así un lavado y te miran con cara de no sé qué asco, ¿no? Y yo les digo, tranquilos, laven el oído porque de eso van a vivir cuando salgan de acá. Pero es una broma. El tapón de cerumen es una patología muy frecuente en nuestros tiempos porque todo el mundo quiere usar hisopos y es una moda que está totalmente amplia, diversamente. Entonces, el tapón de cerumen puede ser de distintos colores. Puede ser de color amarillo, puede ser de color negro, puede ser de color blanquecino, hay un color medio gris. Todo lo que puedan ustedes imaginar. Ahí en sus rotaciones van a ir viendo cómo son los taponcitos. Entonces, a veces nos pasa que el pediatra nos manda otorragia. Entonces el oído al niño y es un cerumen, pero que sea oxidado, ¿no? Y se pone negrito. Entonces hay que aprender a ver el cerumen y todas sus variaciones. ¿Ya? Entonces, la única indicación así estricta del lavado de oído es el tapón de cerumen. Todo lo demás es bueno. ¿Ya? Entonces, cuando un paciente viene por un tapón de cerumen puede tener diferentes molestias, desde la hipoacusia, que es lo más típico que presenta, puede haber dolor, puede haber plenitud oral, puede haber incluso mareos, acúfenos, en algunos casos puede darse ya. Entonces, el tapón de cerumen es muy diverso, va a depender del tamaño, del tiempo en el que el paciente lo ha tenido, etc. Y el lavado de oídos, antes usábamos estas jeringas de metal, actualmente ya no las usamos, mi grupo ya vio, usamos unas descartables nada más, porque la verdad que eran muy grandes y a veces
tenían una punta que tenían de metal, se desdoblaba y muchas veces había traumas, ¿no? Aunque los médicos, algunos todavía les gusta usar eso, ¿no? A mí no, porque tengo la mano pequeña y nunca me gusta. Pero usamos esto, entonces lavado de oídos, lo van a ver según sus rotaciones, pabellón hacia atrás y arriba para horizontalizar el conducto, pegamos la punta de la jeringa hacia atrás o hacia abajo, hacia el piso, y hacemos, empujamos el agüita para que haga el trabajo de émbolo, ¿no? Ingresa el agua, choca con el tímpano y te devuelve el contenido que tú quieres sacar. Agua tibia, de preferencia ni muy caliente ni muy fría. ¿Por qué? Porque ambos extremos pueden causar, ¿se acuerdan? Mareos, náuseas, etc. De hecho, en las pruebas vestibulares, seguro que alguno va a ver durante su rotación, en algunos casos se usa agua, ¿no? Para estimular. Entonces, cuando el agua está muy fría, en la prueba, que se usa agua a 10 grados y estimulas el nistagmus, ¿no? Y el paciente empieza a sentirse mareado. Y los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños también igual, todo lo que su imaginación puede dar. Todas las guardias en el hospital tenemos un cuerpo extraño. Había un TikTok donde salió una cucaracha, una polilla, creo. De verdad que esos TikToks se hacen, son un boom, ¿no? Siempre que hablo. Bueno, yo no hago redes sociales porque de verdad se me complica bastante la vida y no me gusta. Pero me cuentan muchos amigos, ¿no? Que sí, eso vende cuando ves una cucaracha, ¿no? Pero bueno, es cierto. Sobre todo se ve en la parte del hospital, ¿no? La verdad es que en clínica he visto pocas veces, pero en la parte donde la gente vive pues, en ciertas condiciones hay más riesgo, ¿no? Si tú encuentras cucarachas, polillas, garrapatas, etc. Todos los moscos, hasta una araña una vez encontrado. Entonces, primero, en este caso, si estamos ante un cuerpo animado, matar el insecto puede ser con glicerina o puede ser con vaselina o puede ser con suero fisiológico normal o lidocaína, ¿ya? La cosa es que ahogues ahí al insecto. 10 minutos de costado y después de esos 10 minutos ya está muerto, lo lavas y sales. Nunca intentar sacarlo con pinza si es que no lo has matado. Nunca hacer ningún procedimiento si es que no estás seguro que el insecto está muerto porque puede causar bastante lesión. Eso pasó la vez pasada con mi grupo anterior, justo venía el grupo y había una cucaracha que se había metido al oído del paciente y el residente, como recién están empezando su residencia, el grupo de los R1, no sé qué intentó hacer, cosa que la cucaracha se había prendido hacia el tímpano, ¿no? Y nos tomamos como 4 horas en sacarla. ¿Por qué? Porque estaba bien prendido hacia el tímpano. Ahora, los cuerpos extraños en oído son más difíciles de sacar que en nariz y son más peligrosos porque el oído es pequeño, se dematiza rápidamente. Entonces, si tenemos un cuerpo extraño que va a salir con un lavado, lo sacamos con un lavado, incluyendo los insectos. Si tenemos un cuerpo extraño que es de tipo orgánico, que al hidratarse puede crecer, está contraindicado el lavado de oídos, tenemos que usar pinzas especiales que son curetas. ¿Por qué? Porque si esto se hidrata más que el conducto que se dematiza, termina haciendo un tapón y de verdad que duele un montón y tenemos que entrar a veces a esta sala porque ha habido casos de trauma de tímpano por cuerpos extraños en oído. Casito 3, ya, terminamos. Paciente de 16 años, practica natación, importante. Hace 4 días se queja de escurito y dolor intenso en el oído derecho. Miren que la micótica no duele tanto, ¿eh? Dolor intenso en el oído derecho, se ha manipulado con hisopos, lo que está de moda. El dolor de oído derecho aumenta con la masticación y al tocárselo. ¿Qué es eso? Signo del trago. Se queja de disminución de audición en este mismo oído. Pabellón auricular inflamado con huellas de torre acero purulenta. Al examen, conducto auditivo externo de oído derecho tumefacto con disminución de su calibre. Obviamente se inflama el conducto, se cierra el calibre. Exudado amarillento, aumenta el dolor a la palpación y colocación del otoscopio, signo del trago. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya todos, chicos.
La B, otitis difusa. Es una otitis externa difusa, con seguridad. Muy bien. 20 para todos. ¿Qué? ¿Por qué no puede ser micótica? Muy purito. El dolor es más intenso. Por el dolor es más intenso y porque hay un conducto auditivo tumefacto. O sea, la inflamación del conducto no es tan importante en las micóticas. Y el dolor también es más intenso. Y por el que dice que practicó natación. Ah, este es un buen antecedente, ¿no? Practica natación. Las otitis externas son la patología del verano, así como la canción del verano, las otitis externas son más de verano. Actualmente sí se ve en invierno, antes casi no se veía, pero es más por manipulación, ¿no? Pero en verano se multiplican por 10. Entonces, ¿qué datos del interrogatorio apoyan al diagnóstico? Como decimos, ¿no? Antecedentes. Esta es una pregunta capciosa. A ver, ¿cuál quieren que es? ¿La A o la B? Masticación de La B. ¿Y a quiénes dicen la A? Alcen la mano. La B. Alcen la mano, pues, chicos. La C. Datos del interrogatorio. ¿Ah? ¿Qué datos? ¿Qué es el interrogatorio? La La B. anamnesis. La B. Ya, todos estamos que la B. B. ¿Alguien dice la A? ¿Alguien una? ¿Por qué no la A? ¿Qué dijo que nada? Lo que no sería ¿Ah? ambos, no sería. Ambos. ¿Ya? ¿Quién dice ambos? Todos. Hay una sola clave. Si no, diría A y B. A y B, claro. En la A hubiera puesto A y B son O todas las correctas. anteriores. Ya, lo que pasa es que dice practica natación, pero no precisa si es en el mar o en la piscina, ¿no? Es una pregunta capciosa, les dije. Entonces es la manipulación del conducto. Es la manipulación de A la chamba, pero te iba saliendo. Ese tipo de preguntas son las que te ponen envenenado, por favor. Tú dices, pero yo sabía y te confundes en una tontera. Ahora les van a tomar otro tipo de preguntas, pero ¿cuál es el agente etiológico más frecuente? Miguel. ¿No escucho? Muy bien. ¿Y la causa de hipoacusia es? La D. La D, ¿no? ¿Será una hipoacusia moderada, severa, leve? Leve. ¿Cuál sería el tratamiento? Gotas ópticas. Gotas ópticas previa al limpieza, ¿no? ¿Ya? Y le prohíben al paciente que se toque el oído. Muy bien, chicos. Eso sería todo. 20.